Aleluya, bendito sea el Señor. Damos la bienvenida a todos los que, como siempre, nos sintonizan. Que Dios les bendiga. El anhelo de entender la palabra de Dios. Aquí estoy solo en la ausencia de mi hermano William Rivera, el pastor de la congregación. Él está en una misión espiritual y él ha tenido el placer de encargarme este programa. Donde quiera que el hermano está, yo sé dónde está, que Dios lo bendiga, que Dios abra sus oídos espirituales porque estás recibiendo palabra del Señor también. En este día vamos a continuar con lo que hablamos la semana pasada, Espíritus Familiares, parte 2. Brevemente vamos a hacer un recalco de las cosas que hablamos, ¿no? Vamos a entrar un poquito más para terminar con este estudio o con esta predicación. Una vez más, bendiciones a todos, ¿ok? Hemos entendido por la palabra de Dios que en Éxodos Dios condenaba uno de los pecados más grandes que el hombre practica y practicó en ese tiempo, era la idolatría. Y el castigo era tremendo porque llevaba la maldición sobre la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los dos lados de la familia. Entonces, parece que eso a través de los siglos continuó porque la palabra de Dios narra completamente todos los hechos que acontecieron. Israel fue en una forma sobrenatural bendecido, 400 años de vivir bajo la esclavitud del faraón, bajo vivir la esclavitud de las costumbres paganas. En el tiempo señalado de Dios, Dios levanta a Moisés, que él vivía bajo el régimen del faraón, que muchos de nosotros sabemos que el faraón tipifica a Satanás por la forma en que él obraba en contra de los hijos de Israel. Ahora, los saca de la tierra de Egipto con prodigios y señales, eso es lo que la Biblia recuerda y narra. Los saca de la tierra, los hace andar por el desierto a través de una gran promesa. En otras palabras, según lo que puedo entender, es que los andaba purgando para que desechen toda suerte de contaminación que habían adquirido viviendo durante 400 años. Incluso ya hasta perdieron su etnicidad porque se juntaron con egipcios, egipcias, tenían hijos, nacieron hijos, etc. Se puede usted imaginar que 400 años eran 4 siglos. Y Dios oye la oración de alguien y los saca de la tierra de Egipto. Los hace pasar por el desierto. Pero al pasar por el desierto, ellos se rebelan en una gran manera. Empiezan a murmurar en contra de Dios. Empiezan a culparle a Dios por la forma que ellos estaban viviendo. Entonces un grupo de ahí se rebeló contra Dios y contra el líder que Dios levantó, que se llamaba Moisés. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el hombre, el ser humano, aun conociendo las maravillas de Dios, siempre tiene tendencia a buscar lo sobrenatural que presenta Satanás. Y hoy en día, muy sutilmente, ha presentado en las redes sociales, ha presentado a través de incluso de las cadenas de televisión, que hay gente que, porque tiene dinero, alquila un programa para hablar de horóscopos, para hablar de toda suerte de cosas, y hay gente que cae en eso. Pero el peligro no lo entienden porque ellos no le van a decir. Entonces, para terminar con lo que Dios hizo en los hijos de Israel,
Fue algo tan tremendo que, habiendo conocido la gracia de Dios, 40 años no les faltó nada. Y un día, cuando Moisés sube para arriba, porque Dios lo llama para darle los mandamientos, ellos se desesperaron, obligaron a Aarón a hacer un becerro de oro. Y al becerro de oro le dedicaron, y aquí está lo sobrenatural que el diablo puede hacer y sigue haciendo a través de estos días. La Biblia narra que Aarón pidió, Aarón el hermano de Moisés pidió todo el oro que era posible, lo fundieron, y cuando Moisés le interroga a su hermano, que era Aarón, le dice: ¿cómo has hecho semejante cosa? El pueblo me obligó, me dice, y me trajeron estas joyas, y yo lo tiré al fuego. Ojo a esto, y salió este becerro. Salió de la nada ese becerro. Ahí están las escrituras, ojalá que usted tenga tiempo de confrontar con eso. En el libro de Éxodos está muy claro, y eso es muy contundente, porque a través de los siglos ha venido pasando eso. Entonces, llega al extremo de que Dios empieza a poner severidad, y a través de los siglos levanta profetas, levanta hombres que se dedicaron, le entregaron el corazón a Dios, ¿no? Habla la Biblia de espíritus familiares muy claro. Y hoy en día, especialmente en la cultura latinoamericana, hispana, se habla mucho del contactarse con los seres queridos, con los muertos. Incluso hacemos ofrendas. Digo, porque yo también tengo la sangre hispana, pero no practico eso porque he conocido la verdad del Evangelio y la voluntad de Dios. Porque una cosa es saber del Evangelio, y otra cosa es conocer el Evangelio, y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, estos espíritus familiares se manifiestan a través de la gente incrédula, y no quiero ofender a nadie, pero tengo que decirlo, de la gente que deliberadamente quiere ignorar lo que está escrito y que trae consecuencias graves, no solamente sobre ellos, sino sobre su primera, segunda, tercera y cuarta generación. Hablamos eso con el pastor William Rivera el otro día. Él fue bien explícito hablando de las consecuencias que trae, de lo sutil que es involucrarse en todo esto, porque esos espíritus familiares sí existen, pero ellos conocen el modo de vivir que tenía la persona que pasó al otro lado sin conocer, sin haber sido perdonado, sin haber sido redimido por la sangre del Señor Jesús. En otras palabras, murió por morir. Murió por morir. Entonces, a eso se llama ignorar deliberadamente las Escrituras. Dice un párrafo en la Biblia, dice: no dejes caer mis palabras al suelo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, si alguno de ustedes quiere entender la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, en el capítulo 17, 10, dice Dios, el omnisciente, dice: yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nadie, absolutamente nadie, va a escapar del juicio justo y verdadero de Dios si no ha habido un arrepentimiento genuino de nuestras prácticas ofensivas al Dios que nos ha creado, que nos ha depositado en el vientre de nuestra madre y nos ha sostenido. Hasta el día de hoy, la ciencia médica no puede explicarse
cómo un ser humano puede sobrevivir en agua y salir. En el momento que sale, empieza a respirar aire y ya no puede volver a vivir dentro de agua. Es un misterio que solamente Dios pudo haberlo hecho. Dios pudo habernos dado a nosotros, que estamos hechos a su imagen y semejanza de Dios. Por eso aquí Él dice que Él pagará según nuestras obras, según nuestras obras. Ahora, volviendo al libro de Jeremías, vamos a volver a ver cuál es el pecado más grande y qué son las consecuencias que existen cuando uno se mete a practicar cosas que son abominación a Dios. Si tiene usted una Biblia, por favor, acompáñeme en el capítulo de Ezequiel 18:2. 18:2. Va a ser esto un estudio de terminar lo que el hermano pastor empezó juntamente, yo inmerecidamente acompañándole. Ok, dice el capítulo 2 de Ezequiel 18, ponga atención. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Los hijos pagaron el pecado de los padres. Vuelvo a repetir por la importancia de eso, porque hoy en día se ve en todo lugar: los hijos pagan el pecado de los padres. 18:4 dice: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. La hechicería y el contacto con los muertos trae consecuencias graves, porque cuando una persona se está tratando de contactar con un ser querido que murió, es literalmente un ángel caído, un demonio tomando lugar de esa persona que conocía el acostarse y el levantarse de la persona difunta. Es grave esto, y desgraciadamente en muchas congregaciones no se predica, no se enseña esto. No sé por qué. No sé por qué. ¿Será por miedo a espantar a la gente? Pero ellos van a dar cuenta a Dios. Porque si alguien muere en pecado de adivinación, de brujería, de necromancia, de contacto con los muertos, Dios va a demandar la sangre de esa persona sobre aquel que nunca le advirtió. En el mismo libro de Ezequiel dice: y miré en medio de los hombres, buscando a alguien que se pusiera en la brecha por los hombres, y no hallé ninguno. Nosotros no queremos pecar ni desgraciar nuestra vida eterna al no prevenir lo que Dios abomina, lo que Dios odia. Porque Dios odia, así como Dios ama, Dios odia la maldad. Cuando envió a su Hijo, cuando lo presentó al mundo, dijo: por cuanto has amado la justicia y aborrecido la maldad, Dios te ungió como Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Más que a tus compañeros. Si tú quieres ser un buen cristiano, quieres ser una persona que ama las cosas de Dios, tienes que amar la justicia y aborrecer la maldad. Aborrecerlo todo lo que el mundo nos presenta.
aborrecer todo lo que el mundo practica. Hoy en día es común y corriente consultar con adivinos a través de televisión. Y te voy a decir que dicen a veces ciertas verdades, pero lo dicen, como dijo el hermano, para hacerte caer en la trampa. Porque no puedes practicar lo que Dios odia. Ese es un pecado. El pecado es la transgresión de la ley, de los 10 mandamientos. Pero la iniquidad compone de hechicerías, sodomías y idolatrías. Y esas 3 andan juntos. La persona que es hechicera siempre va a tener instintos de sodomía, va a tener instintos de idolatría, practicando siempre lo oculto. Y como que les entra un afán de seguir y seguir y seguir. El rey Saúl, habiendo sido nombrado rey de Israel, tenía una fortuna tremenda. Dios le dio lo que él necesitaba para hacer. Pero había mucha soberbia en él. Había soberbia en él. Había odio. Había odio hacia un muchacho que se llamaba David. Y cuando el profeta que lo ungió a él como rey murió, después de haber ungido a David como rey, pero David todavía no había tomado el trono, porque Saúl todavía, su reinado estaba vigente. ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Fue a consultar a una adivina, a la bruja de Endor. En esa bruja había más temor a Dios que en Saúl, porque le dijo: yo no quiero hacer semejante cosa. Y sin embargo, Saúl la obligó a traer a Samuel de medio de los muertos. No era Samuel, porque está establecido, dice la Biblia, que el hombre muere una vez y después el juicio. Ahí fue un demonio que tomó el lugar de Samuel para hacerlo hundir completamente a Saúl, porque Saúl ya no tenía remedio. Habiendo ido él, conociendo que Dios abominaba, aborrecía esa clase de obras, fue a buscar él a una bruja para pedir un consejo de qué iba a hacer él, porque Dios ya dejó de hablarle a él. Lo mejor le hubiera sido a él dejar el trono. Tal vez Dios hubiera tenido misericordia, pero no, él estaba empecinado. Y bien le dijo el profeta Samuel, muy bien que le dijo: ¿por qué entraste al templo a hacer sacrificios? Deberías haberme esperado a mí. No te toca hacer esto. Como pecado de hechicería es la obstinación, le dijo. Y Saúl estaba completamente obstinado en de que él iba a ser rey, continuar a ser rey, cuando Dios ya se había apartado. ¿Y qué pasa cuando Dios se aparta con una persona necia, obstinada? Viene un demonio a atormentar, porque a Saúl venía un demonio a atormentarlo de vez en cuando. Lo atormentaba, dice la Biblia bien correctamente que lo atormentaba. El pecado de Saúl fue a buscar un espíritu familiar, que un ángel caído, un demonio, tomó su lugar y le dio un consejo y le dijo la verdad. Dios ha deshecho tu reino, le dijo. Hay demonios que no mienten en cuanto a la palabra de Dios. Cuando está hablando con un ungido de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios, no pueden mentir, porque esa mentira estará delante del último juicio, porque ellos van a responder por cada obra que hicieron aquí en la tierra en los seres humanos. Ellos no van a escapar. No van a escapar. Para eso es que Dios hizo el lago de fuego. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, dice, el lago de fuego fue creado, dice, fue creado para el diablo y sus ángeles y sus seguidores. Si tú estás metido en la necromancia, en la adivinación,
las brujerías, las adivinaciones, tú eres seguidor de él. Desafortunadamente eres seguidor de él. Ahora, tal vez en este grupo donde nos están oyendo, hay gente que ha entendido verdaderamente el peligro que hay en todo esto, ¿no? Y se preguntará, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo no quiero ir al lago de fuego, yo no quiero pagar un castigo eterno, porque empiezo a entender que Dios es celoso, que Dios es justo, que Él no dará por inocente al culpable. En todo el Antiguo Testamento, toda la mayoría de los reyes, de la familia de los reyes, practicaron lo abominable, la idolatría, o cómo les gustaba hacer ídolos. Y Dios abominaba todas esas cosas. Alguien dirá por ahí, no, nosotros solamente veneramos. Mira, ¿por qué no buscas en un diccionario y ves la palabra venerar? ¿Qué es lo que quiere decir? No puedes escapar la realidad de lo que es el pecado de idolatría. Tú mismo te estás engañando. No se puede escapar a ese hecho. Es imposible. Y estos demonios no vienen solos. Vienen acompañados, traen otros para que tomen diferentes áreas de tu vida, diferentes áreas de tu alma. Por ejemplo, uno de los espíritus familiares que es muy, muy común es el espíritu de rechazo, que viene de generación en generación en generación. Y la persona que padece de rechazo generalmente sabe lo que hace, y seguramente le estoy hablando a alguien en el otro lado. Se va a buscar consejo en brujos, a ver si le quitan esa mala suerte que tiene él. Y tú no entiendes que ese es el pecado de tus padres, de tus antepasados. Pero no por coincidencia, no por suerte estás oyendo lo que te estamos hablando. Es porque Dios, el mismo Dios, te quiere hacer libre, libre, perdonarte y hacerte libre. Quiere poner vino nuevo en odres nuevos. Eso es lo que quiere hacer. Esa es la grandeza del evangelio que predicamos hoy en día. De que hay un mundo espiritual que está detrás de nosotros. Aún los que conocemos la palabra de Dios, los que hemos nacido de nuevo, nos atacan, nos persiguen. Pero te digo algo en el nombre del Señor, nosotros nos ha dado sabiduría cómo combatir eso. Sabemos cómo combatir eso en nuestras familias, en nuestros conocidos, cuando aceptan el Evangelio y la palabra de Dios. Esto no es para los escogidos, no. Juan el Bautista, cuando se presentó y presentó a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, el pecado, sacrificando un cordero que no tenía nada quebrado, que era especialmente criado para ese sacrificio, que le llamaban el holocausto. El holocausto era una ofrenda por el pecado. Cada familia tenía que traer una ofrenda. Y si no tenía, tenían que traer 2 palomitas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento solamente cubría. Al año siguiente se tenía que volver a hacer. Esto es tan hermoso que quiera Dios que despierte en alguna persona que nos está oyendo de la maravilla del Evangelio, que dice en el libro de Juan: Dios es amor. Pero también en otra escritura dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Quiere decir que Él también tiene ira, Él tiene enojo, pero Él no es un ser humano que se enoja de cualquier cosa. Él
se enoja con una ira santa. Es en la misma forma que cuando entró Jesús al templo y vio que ahí habían mercaderes vendiendo toda suerte de cosas que ellos mismos inventaron. Si esto ofreces, Dios te va a perdonar. Si esto haces, Dios te va a perdonar. Ellos habían inventado y habían hecho su negocio. Él se levantó en ira y dice que agarró un látigo y empezó a tirar a toditos los cambistas sus mesas. Habéis hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Y esa palabra cueva de ladrones se aplica también para todo ser humano que no quiere nada con el Señor. Si tú no quieres nada, no quieres obedecer o piensas que tienes tiempo todavía y que vas a seguir en tus cosas, en tus adivinaciones, en tus suertes, llevando tus amuletos, haciendo esto, el otro, y muchos de ustedes involucrándose muy adentro en el satanismo, que es todavía mucho más peor. Ahí caíste en la trampa, como todos estos de la élite que cayeron. Y sí, tienen fama, fortuna, tienen todo, pero al final van a dar cuenta y les espera un chirriar de dientes, dice, no sé si estoy hablando la palabra bien, pero dice, será el chirriar de los dientes. Y está hablando en el infierno y el lago de fuego son dos cosas diferentes. El infierno es un retén momentáneo, de tormento, pero el lago de fuego es eterno. Dice que de ahí nadie jamás de los jamases saldrá. Es eterno. Dios lo ha hecho para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo ha incrementado en estos últimos 20, 30, 40 años los horóscopos, la adivinación, ni quiere decir la inmoralidad sexual que está vinculada también con todo eso? Para mí, no está en las escrituras, pero yo digo, eso es la Trinidad satánica. La sodomía, la idolatría y la inmoralidad sexual van de la mano hoy en día. Prendes un programa de televisión a las 4 o 5 de la mañana, ahí está un brujo hablándote de que él te puede ayudar, que llames, él te va a decir cuál es tu problema. Lo único que estás haciendo tú es apresurando tu vida a que el diablo y sus demonios cautiven totalmente tu alma y que ya no tengas retorno. Tristemente te puedo decir que esos espíritus familiares andan ambulando por todo el mundo. Ellos andan destruyendo la obra de Dios. Pero alguien tal vez se preguntará, yo padezco de eso, yo a veces cuando me acuesto oigo ruidos, alguien viene y se acuesta a mi lado y cuando veo no hay nadie, yo miro cosas, mi casa se mueve, yo oigo ruidos en el otro cuarto. Me acuerdo una vez, hace muchos años atrás, yo no sé quién le dio el teléfono a una muchacha que me llamó a mi casa. Me dijo, yo quisiera que usted me ayude. Me dice, debe ser una muchacha joven de unos 25, 26 años. Me llama y me dice, soy una madre soltera, dice, y me he metido en tales cosas, me describió un montón de cosas, y entre ellas de esas estaba pues también las hechicerías, y parece que muy apegada a la música también era de ese tiempo. Aquí le llaman los goodies, by oldies but goodies, los antiguos pero los buenos, dicen, ¿no? Que no es nada más que una música melancólica, que lo único que trae es melancolía al alma. Me llamó y me dijo que en las noches, arriba de su cuarto, escucha muchos caballos galopar. Dices, tanto el ruido, dice que ya no aguanto. Y cuando me dijo, hasta quiero entrar adentro, dice, a ver si mi niña está bien durmiendo. Y me dijo, hay un ser que se para en la puerta que es más grande que la puerta y no me deja entrar.
Y me llama y le digo, ¿qué? Le digo, bueno, vamos a orar, le digo. Vamos a orar. El Espíritu de Dios en ese momento me dijo, porque la Biblia habla de esto, no es ninguna imaginación. Cuando a Pedro le habla el Señor, le dice, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte si no le ata primero, dice. Y después despoja de todo lo que tiene. El Señor me dijo en mi corazón en ese momento que ella estaba tan apegada a la música, que había entrado esa música directamente a su alma. Y le digo, ¿sabes qué? Si quieres tú ser libre, tienes que deshacerte de toda esa música que tienes ahí, porque ese es uno de los asideros que ha buscado el diablo para atormentarte de esa forma, que objetos se mueven en tu casa, las paredes se mueven, y arriba de tu techo dices que oyes caballos andar. Asustada la muchacha. Y le digo, tienes que deshacerte. Lo que más me impresionó es esto, que cómo a veces el ser humano se llega a apegar a las cosas malignas. La muchacha se puso a llorar. Ay, pero yo amo a esa música, no puedo deshacerme, me dijo. Me quedé con la boca abierta yo. Pero ¿cómo no te vas a deshacer si quieres ser libre o no quieres deshacerte? No, es que yo me gusta esa música. Y yo le dije bien claro, ¿sabes qué? No voy a poder orar por ti, lo siento. Mientras tú no tomes esa decisión de ir a agarrar esos discos y ir a tirar a la basura, no vas a ser libre, le dije. Llorando, creo que agarró lo montón de discos, CDs, cassettes que tenía y lo fue a tirar a la basura. Y recién pude orar por ella. Y me dijo, ahora sí me siento libre, dijo, ahora sí puedo mejor, siento que en la casa hay paz, me dijo. Yo le dije, nunca me vayas a dar a mí la gloria, le digo, es tu obediencia que el Señor te está librando, eso es todo. Él está encontrando tu obediencia que vio en tu corazón, le dije. Oré, la despedí, no supe más qué le pasó a ella. Pero esas son las consecuencias de practicar lo que nuestros antepasados practicaban y que vinieron pasando de generación en generación. En el libro de Ezequiel 18 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Cuando habla de Israel, habla de todo el mundo, ¿ok? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuera justo, Dios mío, ojo a esto, porque aquí te voy a dar, tú que estás deseando ser libre de lo que practicaste o practicaron tus padres y tus madres. El hombre que fuera justo e hiciera según el derecho y la justicia, y que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer monstruosa. A todo esto hay maldición también de acostarse con una mujer que está en su ciclo. Ni oprimiere a ninguno, al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido. El único que caminó sobre la faz de la tierra siendo justo, sin mancha ni pecado, fue el Señor Jesús Cristo, en carne y sangre. Él jamás hizo uso de su divinidad para hacer un milagro, no. Él andó en una integridad completa y de agrado al Padre de todos los espíritus.
Por eso dice el libro de Hebreos, dice, habiendo consumado todo, habiendo hecho todo, el Padre lo llamó y le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Has pasado tal vez cosas, temores, miedos. Hay cosas que no tienen explicación en tu vida. Yo quisiera, tú que estás oyéndonos, si conoces alguna persona que padece de todo esto, que tiene su vida tan destrozada, porque tal vez ellos no se envolvieron en esto, pero están pagando el pecado de sus padres, y esa persona no conoce las cosas de Dios, no ha nacido de nuevo en lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Tienes que nacer de nuevo de espíritu. De la única forma que uno puede nacer de espíritu es habiendo sido perdonado. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Si practicaste la hechicería, practicaste la sodomía, la inmoralidad sexual, la idolatría, trajiste ofrendas a los santos para que te hagan un favor, y puede que la primera vez te hayan hecho un favor, pero eso fue una trampa. Es igual con el uso de drogas. Alguien empieza fumando marihuana y termina usando lo más horrible que se puede describir hoy en día, porque nunca hayan satisfacción. Quieren volver otra vez a la experiencia que tuvieron la primera vez y nunca la van a encontrar. Por eso es que el ciclo continúa, se va aumentando, se va aumentando. De la misma forma es la idolatría, de la misma forma es la búsqueda a espíritus familiares. Pero ahora aquí viene lo mejor para ti. Tú que nos oyes, tú que tal vez te has quedado con muchas interrogantes la semana pasada, por desgracia del tiempo que no podemos completar, pero el hermano está siendo alimentado ahorita en una conferencia, y cuando vuelva él va a traernos comida fresca, por decir, comida fresca de la palabra de Dios. Ahora, tú te preguntarás y dirás, bueno, si me arrepiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? El libro de Hebreos, que es un libro que habla totalmente de lo que Jesús es, fue y será. Por eso dice la Escritura que tú eres el que es, el que era y el que ha de volver. En Él no existe absolutamente pasado, presente o futuro. Él es eterno. Él tomó cuerpo humano. Dice en el libro también de Hebreos, por cuanto tomaste cuerpo, sangre y carne, para que a través de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, destruyó a través de la muerte, porque la muerte se señoreaba sobre todo ser humano durante miles de años. Ojo que no estoy diciendo que ya nadie muera, ¿eh? Estoy hablando de la muerte segunda, que es la aniquilación del espíritu y el alma. Estoy hablando de esa muerte. Y el Señor estaba refiriéndose de esa muerte, que el diablo nos tenía esclavizados en el pecado de cualquiera de esas prácticas, porque todas esas prácticas tienen ramificaciones, se derivan a otras cosas. Son demonios que vienen a tomar lugares desapercibidamente. Eso es lo sorprendente del mundo espiritual, maligno, satánico, que ellos vienen, no se los puede detectar, solamente se sienten actitudes diferentes en uno y no tienes con qué explicarte. Fracasos, tendencias, alcoholismos, especialmente si vienes de padres alcohólicos,
alcohólicos, la generación sigue. Yo andaba siguiendo ese patrón, sigue, hasta que el Señor estiró su mano, entendí las Escrituras y el ciclo se borró. Vuelvo a repetir, el ciclo del alcoholismo se borró. En el nombre del Señor Jesús le doy gracias al Padre, porque tal vez hace años que hubiera muerto. Tengo familia que practicó la brujería, que eran borrachos, alcohólicos. Eran espíritus familiares que andaban tratando de involucrarse en mi vida y yo aceptándolos poco a poco. Y Dios en su misericordia me hizo conocer a su Hijo. Tú te preguntarás y dirás, ¿cómo puedo yo salir de todo esto? Dios ha provisto salida para todos. Dios en su plena, grandiosa misericordia nos ha dado la salida. Dice en el libro de Juan, hijitos, dice, si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús el justo. Y Él nos limpia de todo pecado con su sangre. Él nos perdona los pecados y nos limpia con su sangre. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino de una vez por todas en tu vida, para que Dios manifieste toda la misericordia de su amor en tu vida. ¿Cómo puedo hacerlo? Dices tú. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Y esto viene desde el Antiguo Testamento, cuando ellos hacían sacrificios para cubrir el pecado. En el Antiguo Testamento experimentaron ellos espíritus familiares por miles de miles. Ellos iban a hacer lo malo delante de Dios, habiendo Dios manifestado su amor, sus provisiones y todo lo bueno que ellos pedían, Dios les daba. Mira lo que dice. Es en el libro de Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No se hace remisión de pecados. Bendito Padre Celestial, voy a orar por ustedes, por todo aquel que quiera abandonar esa costumbre que heredó de sus padres. Voy a orar por ustedes, los que quieran salir de esa maldita costumbre que ha sido implantada por demonios y espíritus familiares. Donde quiera que estés, inclina tu rostro delante del Señor de señores. Padre Santo, tu palabra es verdad. Pedro te dijo, Señor Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te pido, Señor, por todo aquel que nos está oyendo en este momento, que quiera salir, Señor, de esas costumbres paganas, Señor, de oír espíritus familiares, con mentiras, Señor, con seducciones. Señor, que caigan bajo el poder del nombre de Jesús. Y te pido para aquel hermano o hermana que te conoce, Señor, y que de alguna forma ha caído, Señor, mirando a espíritus de seducción, viendo horóscopos, comprando tal vez amuletos que les traigan buena suerte, Señor, sabiendo lo que dice la Escritura, Señor. La petición está delante de mí, aguarda. Y no han podido aguardar, Señor. No han podido ver que tú estabas obrando, Señor, en ellos, en una forma divina, preciosa, Señor. Te pido, Señor, que hagas libre a aquella hermana
o aquella mujer o aquel hombre, Señor, que se ha involucrado en algo, Señor, que lo está destruyendo. Hazlo libre, Señor, para la gloria del nombre de tu Hijo que está sentado a tu diestra, Padre. Gracias, Señor. Recibe liberación en el nombre de Jesús. Gracias. Doy las gracias a todos los que nos oyeron y estaremos el próximo martes juntamente con mi hermano pastor, el hermano William Rivera. Vamos a estar otra vez hablando de temas así que traigan provecho a nuestra alma. Bendiciones a todos y que tengan un buen día y que tengan paz, la paz que pasa todo entendimiento, que es la paz del Señor Jesús. Gracias. Amén.